Recording in progress. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos clase de Flexbox aquí en Frontend. Es la clase número 11 y a ver si puedo compartir pantalla. Ahí, parte de contenido. Bueno, ahí díganme si se ve el video. Imagen de reuniones. Ahí se debería ver. ¿Está todo ok? Perfecto. Bueno, entonces hoy damos inicio a lo que es Flexbox, ¿sí? La verdad es que se ve todo bien. Eh, bueno, pues, vamos a ver primero una pequeña introducción y ahí vamos viendo. Listo, que logramos aquí. Si no se llega a escuchar bien, cualquier cosita ahí me avisan por el chat, que lo estoy leyendo, pero ahí vamos con una pequeña introducción a lo que es. Cuando trabajamos con CSS, algo bastante común es tener la necesidad de organizar los elementos o cajas de alguna manera particular, ya que no siempre vamos a querer que las cosas vayan quedando una debajo de la otra. Es por ello que la metodología de posicionamiento Flexbox viene a resolver un par de temas que hasta antes de su existencia eran algo complejos de resolver. Pensemos, por ejemplo, en que tenemos una serie de cajas en nuestra estructura de HTML. Después de un par de líneas de código, las mismas seguro se verían algo así. Lo cual, si bien no está del todo mal, puede no ser lo que realmente queremos. Quizás en nuestra mente queríamos algo más así. Para lograr entonces este tipo de estructura, lo más sencillo será utilizar la metodología de Flexbox. Lo primero a entender de esta metodología es que la mayoría de las propiedades las vamos a declarar sobre el contenedor, padre de los elementos que queremos disponer de esta manera. Aunque puede que en algún que otro caso apliquemos las propiedades directamente sobre el elemento que deseamos manipular. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, tener varios elementos uno al lado de otro, la mayoría de las reglas van a aplicar en un elemento que contenga esas cajas. ¿Cómo podemos hacer entonces que con una configuración básica pasemos de un formato al otro? Es más simple de lo que se piensa. Bastará con aplicar la siguiente declaración en el elemento contenedor. Y la regla es displayFlex. Esto le indica al elemento con clase .contenedor que cualquier elemento existente dentro de este contenedor deberá ser lo que conocemos como un flex item. Adicionalmente, los elementos deberán quedar siempre uno al lado del otro, indistintamente si son elementos de bloque, de línea o de semibloque. Algo particular que sucede cuando implementamos la declaración displayFlex es que todos los elementos hijos del elemento contenedor automáticamente se ponen uno al lado de otro en una sola fila. Esto sucederá indistintamente si cada elemento hijo tiene un width determinado. Esto se debe a que el contenedor, por defecto, implementa la propiedad FlexWrap con el valor NoWrap. Para evitar este comportamiento y lograr que las cajas hijas conserven el tamaño en width asignado a estas, será necesario cambiar el valor de la propiedad FlexWrap de NoWrap a wrap. De este modo, el esquema se deberá ver así. Ahora los elementos internos conservan su tamaño en width y dado que no hay espacio para todos en una sola fila, entonces se irán creando nuevas filas automáticamente a medida que se llene ese 100%. Bien, de este modo hicimos un recorrido por los conceptos básicos del posicionamiento de elementos con la metodología Flexbox. Te habrás dado cuenta que se trata de algo bastante sencillo, pero muy funcional para sumar a tus herramientas de conocimiento. Bueno, entonces, ahí estamos. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Lo que vamos a estar aprendiendo, entonces hoy es Flexbox, ¿sí? Que vendría a ser flex de flexible y box de caja. Y es una herramienta que nos va a ayudar un montón a posicionar un conjunto de elementos. Cuando nosotros trabajamos con Box Model, a cada uno de los elementos
¿qué hacíamos? Le aplicábamos posicionamientos relativos, absolutos, lo íbamos moviendo, ¿recuerdan? Entonces, ahora la idea es que podamos manipular un conjunto de elementos y este conjunto de elementos, la idea es que lo podamos posicionar de diferentes maneras y trabajarlos en armonía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de Flexbox? ¿Sí? Implementar el diseño basado mayormente en div, ¿sí? Una dinámica que sea ahí potente, limpia, personalizable, ¿sí? Y todo esto viene de la mano de la última versión de CSS, la 3.0, ¿sí? Adaptando los divs de una manera que sea automatizada a las diferentes pantallas, ¿sí? Ya vamos a ver que esto lo que hace es que todos esos elementos se adopten en forma de filas, ¿sí? O de columnas, como querramos manejarlos, y eso hace que no se nos vayan los elementos de la pantalla cuando ponemos uno al lado de otro, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por aquí tienen un poquito de la historia, ¿sí? Fíjense que bueno, ya CSS arranca en el 94, en 2008 se propone Flexbox, en 2011 se crea el borrador, y fíjense que desde que el consorcio de la WWE lo acepta hasta que fue soportado así de a poquito, nada, pasaron ahí varios años hasta el 2015, así que ya estaría cumpliendo nueve añitos, ya pasó bastante. Bueno, entonces, ¿qué tenemos como ventaja de Flex? Cuando utilizábamos el tema de flotación, recuerden que ahí utilizábamos el tema de posicionar de manera relativa, absoluta, ¿qué era lo que pasaba? El mismo dejaba de ser parte del flujo natural del HTML, recuerdan que se movía y nada, dejaba de ser parte de ese flujo. En cambio, con Flexball lo que tenemos es un único flujo en el que vamos a disponer todos los elementos que creemos adentro, ¿sí? Entonces, vamos a tener un elemento papá, que puede ser un div, una sección, lo que ustedes quieran, y luego adentro tendremos otros elementos que pasan a ser parte de ese único flujo en el cual podemos distribuir, redimensionar, reordenar lo que nosotros querramos, ¿sí? Al ser hijos de algo que sea del tipo Flexbox, ¿sí? Todos sus hijos pasan a ser ítems de ese Flexbox, ¿sí? Y a su vez, esos ítems pueden ser papás de otros ítems Flexbox. Así que ahí ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a ver? Que para poder trabajar con Flexbox tenemos que tener algunas pequeñas ideas de cuáles son los elementos que componen a Flexbox. Cuando nosotros agrupemos nuestros elementos dentro de un contenedor principal, fíjense, todo esto que está aquí afuera es el contenedor principal, ¿sí? Entonces, ahí aparece como contenedor. Luego, por defecto, el eje principal va a ser en forma de fila, o sea, horizontal. Y luego vamos a tener un eje que se denomina secundario o el eje cruzado en sí, que es el transversal, ¿sí? Si este es el principal, este va a ser el transversal, pero también no se queden con que siempre el eje principal es horizontal, sino que a veces lo podemos definir como que el principal sea vertical, por lo tanto, el eje secundario va a pasar a ser el horizontal, ¿sí? O el eje, el cross. Bueno, y cada uno de estos elementos que tenga dentro es un ítem, ¿sí? ¿Cómo ponemos esto? Bueno, voy a ir ya abriendo, así vamos viendo los ejemplitos. Abro el frontend y aquí voy ya creando la carpetita, así ya vamos viendo los ejemplitos. Y mientras se me carga, vamos a ver qué. Eh, Flexbox tiene una propiedad que generalmente la activamos, pero por defecto viene desactivada, que es que los elementos, una vez que se acabe la pantalla, van por debajo, ¿sí? Esta propiedad, como les digo, por defecto viene desactivada, que es la propiedad Growup,
o la propiedad de envolver sería en español, que por defecto viene no wrap el valor, o sea, no envolver, pero si lo activan en envolver, los elementos se van para abajo y siguen el flujo natural. Entonces, si nuestra pantalla es muy pequeña, ¿sí? Y solamente entra el ancho de dos elementos, entonces se van a ir los demás hacia abajo, ¿sí? Pero la idea es que tienen una única dirección por defecto, ¿sí? Por eso se habla de que Flexbox permite manipular elementos en una única dirección, ¿sí? Unidireccional. Luego vamos a ver la última manera de manipular los elementos, que es una manera bidireccional, pero también es un poquito más compleja, que se llama grid o el sistema de grillas en español, ¿sí? Así que, cositas que tenemos que tener en cuenta: eje principal, eje secundario, el contenedor, ¿sí? El elemento padre, y cada uno de los elementos que también en inglés serían los items, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Para crear nuestro archivito, primero creamos ahí nuestro index.html, igual que siempre. Aquí ponemos el símbolo de admiración, creamos nuestro emet, ponemos ahí el título, y por aquí colocamos nuestro h1, y lo siguiente ya sería crear nuestro contenedor. Eh, entonces, algo que se suele hacer es crear un div que tenga la clase contenedor, y adentro le pueden crear tantos items o elementos como quieran, ¿sí? Entonces creamos con la clase de item, vamos a crear elemento número 1, 2, 3, y así vamos a crear unos 5 elementos. Así funciona. Ahí. Entonces, aquí, si ustedes ponen punto algo, por defecto le vas a crear un elemento div, ¿sí? Que es el que viene por defecto, y aquí decimos que adentro tenga 5 elementos div con la clase item, ¿sí? O si no, esto también, si quieren, si lo quieren cambiar a sección, ¿sí? Y esto ponerle también artículos si quieren, lo pueden hacer así. Y fíjense que ahí se los crea, ¿sí? Bien, acá, como dice Pablo, es importante entender la relación entre elementos padres e hijos y qué propiedades se le aplique a cada uno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que este contenedor es quien recibe la propiedad display. Hasta ahora nosotros habíamos visto, bueno, fíjense que si esto nosotros lo vemos, ¿qué va a pasar? Ponemos ahí mostrar vista previa, y bueno, de entrada no vamos a tener nada, seguramente, ¿no? Pero bueno, la idea sería la siguiente, ¿sí? Que a sus elementos hijos, ahí para arrancar, lo veamos así, nada más, style, lo veamos como estilo aquí dentro, eh, y ponemos ahí que los div van a tener un width de 100 píxeles y también una altura similar. Ahí tenemos 100 píxeles cada uno. Vamos a poner los 50 para que no sea tan grande, porque y le pongamos un fondo. ¿Vale? Esperen que también lo vea. Bueno, podríamos ponerle un borde si queremos, ¿sí? Ahí como lo sugiere, un borde, así no andamos pintando todo. Y ahí le ponemos un píxel sólido, ¿sí? ¿Se toma? Perfecto, ¿sí? Entonces, fíjense que esto por defecto. Nosotros habíamos visto algunas propiedades, ¿recuerdan? Ya le voy a poner esto, ahí también así ocupa menos. Nosotros habíamos visto que este contenedor que tenemos por aquí, esperen que vamos a hacer esto, habíamos visto que la propiedad display, habíamos visto que los spam, por ejemplo, tenían display que eran inline, ¿recuerdan? Que ahí los inline nos permitían tener, bueno, acá, ¿sí? Nos permitían que uno esté al lado del otro, ¿sí? Después habíamos visto que, bueno, los div por defecto eran de tipo bloque,
¿sí? Después habíamos visto que habían otros que eran los inline block, algo así. ¿Recuerdan? Que con los inline block más o menos pasaba esto que yo les decía de que los elementos cuando se terminaba el ancho, fíjense que se iba uno debajo del otro, y que era eso lo que yo les decía que podía hacer el ejercicio de los superhéroes de esta manera. ¿Sí? Acá, este display se los vamos a aplicar ¿a quién? Al elemento contenedor, ¿sí? Y fíjense que para hacerlo, lo que vamos a hacer es aplicarle el flex a este elemento, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, a ver, ¿pero qué cambia? Fíjense que cambia de estar todos en hilera, uno debajo del otro, porque al ser div son en bloque, entonces ocupan toda la línea, ¿sí? Y al estar en flex, ya de por sí vemos que la disposición natural que tienen los elementos a ser hijos de alguien que es display flex, ya cambian y se ponen uno al lado del otro. Bien. Bueno, ¿qué más? Esto, como les decía, de manera natural, fíjense que cuando llega al final, bueno, a ver, vamos a crear aquí algunos ítems más, voy a crear 6 7. Y fíjense que esto tiende a intentar entrar, ¿sí? Siempre que pueda, ¿sí? A menos que yo le ponga, lo force un poquito. Recuerden que habíamos visto una propiedad que era el ancho mínimo, y acá le podría decir, bueno, ancho mínimo también, 50 píxeles, no quiero que se haga más pequeño. ¿Qué pasaría ahí? Fíjense que al no poder achicarse, se van de la pantalla, ¿sí? Al tener un ancho mínimo de 50 píxeles, ¿sí? Y su ancho principal era 50 píxeles, ya no le permito que se achiquen más, y por lo tanto se van para la derecha, ¿sí? Eso es lo que pasa por defecto. ¿Bien? Así que por eso decimos que aquí flex es unidireccional. Bueno, ¿qué más? Algo que tenemos muy importante en Flexbox es también lo que les decía, que es el eje principal y secundario, ¿sí? Que es la dirección en la cual se va a ver el contenido, ¿sí? Y todo lo que respecta a Flexbox es controlado al 100% desde la clase CSS, ¿sí? No vamos a manejar nada desde el HTML en sí. Para poder trabajar con Flexbox, así como les mostré recién, al contenedor padre le ponemos el display flex, y alternativamente también tenemos el inline flex, ¿sí? Entonces, por aquí, el display flex, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Es como el bloque, ¿sí? Cuando tenemos en bloque, ¿sí? Ocupa todo el ancho, ¿sí? Pero fíjense que si tuviésemos algo así, muy parecido, fíjense que estos elementos se fueron abajo, pero con el otro que tenemos, con el inline flex, ¿sí? Creo que ahí, a ver si estos entrasen ahí adentro, fíjense que se van todos ahí, ¿sí? Si entran al lado, se van al lado, ¿sí? Si no entran al lado, se van abajo. ¿Está? Esa es la diferencia con el otro flex que tenemos aquí, que el otro flex, por más que entren al lado, se va debajo, ¿sí? Como el block y el inline block, para que vean un poquito la diferencia. ¿Bien? De todas maneras, esto ahí lo voy a sacar y vamos a trabajar ahí con flex, ¿sí? Pero si llegan a ver inline flex, es para que si alguien entra al lado, otro flex entra al lado, se pone. U otro span o lo que sea, ¿sí? Bueno, otra de las grandes propiedades que tenemos aquí en Flex es que, bueno, además de que podemos implementarle, si queremos, lo que es las propiedades del box model, ¿sí? Tiene una propiedad específica que controla el espacio entre los elementos del contenedor. Entonces, aquí, fíjense que están los elementos uno pegado al lado del otro, ¿sí? Y acá, bueno, algo que seguramente harían sería, bueno, acá le voy a poner margen cero, ¿sí? Y ahí fíjense que se pegó todo. Supongamos que, a ver, quiero ver, aquí le voy a poner un borde, que sea un píxel sólido, pero azul.
Bueno, ahí podemos ver todo lo que ocupa el flex, ¿sí? Que bueno, ahí si quieren ver un poquito la diferencia, fíjense que con el line flex, aquí esto ocupa solamente esto, ¿sí? No se va hasta allá. Entonces, fíjense que lo que nos permite hacer el box model era lo siguiente, ¿sí? Que nosotros pongamos un margen, y aquí este margen ponemos, no sé, 10 píxeles, y fíjense que ahora este margen está entre todos los elementos que tenemos aquí dentro, ¿ven? Entre el elemento y aquí entre el contenedor principal, ¿sí? Y, ¿qué diferencia tenemos con esto que yo les hablaba, que es el gap? Fíjense, si nosotros le sacamos el margen, el gap se diferencia de los... Ponemos ahí el gap. El gap es solamente el espacio que hay dentro de los elementos, pero no entre los elementos y el contenedor par, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que ahí, bueno, como dice Pablo, el gap es mucho mejor que el margen para separar los elementos, porque el gap se aplica entre elementos y el margen aplica también a los costados de el primer y último elemento. Así que bueno, además del gap, yo utilicé este que está por aquí, y esto lo que da es gap tanto entre filas como entre columnas, pero tienen el gap entre las filas y el gap entre las columnas. Bueno, para esto necesito mostrarles que, fíjense, cuando yo hago esto, se me va de la pantalla, ¿sí? Pero Flex tiene una propiedad que es Wrap, ¿sí? Que por defecto, Flex Wrap, ¿tá? Por defecto viene en No Wrap. Pero si ustedes le ponen Wrap, ahí fíjense que lo alinea, ¿sí? Fíjense que el gap es tanto entre filas como entre columnas, ¿sí? Esto que están aquí es entre las columnas y esto que está aquí entre las filas. ¿Bien? Entonces, aquí podrían tener el row gap, ponerlo solamente si quieren row gap. Fíjense que entre columnas están pegados, y si le pusiésemos en vez de row gap, column gap, ¿no? Ahí fíjense que solamente con... Pero bueno, si quieren tenerlo todos, directamente ponen gap y ahí le da gap entre filas y columnas, que sería ese margen que los separa. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Algo que aquí se suele hacer es aplicárselo ahí entre píxeles, ¿sí? Y lo siguiente que quiero que veamos es el tema de los ejes, ¿sí? Cómo definimos esos ejes, ¿sí? Cómo los podemos cambiar, porque hasta ahora vimos que lo agrupábamos todo en filas, ¿no? Así que bueno, vamos ahí con el siguiente videito y veamos cómo lo podemos hacer. Cuando trabajamos con un contenedor flex, es importante saber que dentro del mismo no tenemos costados laterales, izquierdo, derecho, ni tampoco superior o inferior. Suena algo raro, pero por lo menos para el contenedor es así. ¿Por qué? Básicamente, la idea del posicionamiento de tipo flex es no estar limitado a una determinada orientación de los elementos, sino más bien tener la libertad de orientación que nosotros decidamos. ¿Cómo hace entonces el contenedor flex para identificar sus respectivos costados? Dentro de un contenedor flex ya no vamos a tener más el concepto de costados, sino que de ahora en más hablaremos de ejes. Sin embargo, esto nos podría llevar a pensar que tenemos solamente dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Y si bien esto es así, para el contenedor flex sus ejes se definirán en eje principal o main axis y el eje transversal o cross axis. Como se puede observar, el eje principal o main axis por defecto es el eje horizontal, mientras que el eje transversal o cross axis es el eje vertical. Tengamos en cuenta que si nosotros quisiéramos lo contrario, esto podría ser también al revés. Por defecto, esta es la configuración que nos da Flexbox. Algo importante de recalcar aquí es que en los dos ejes hay dos puntos importantes a tener en cuenta: el Main Axis Start
y el axis end. O en español, el inicio de eje y el fin del eje. Cuando el eje principal o el main axis se encuentran en el plano horizontal, el main axis start o inicio del eje principal se encontrará ubicado en la parte lateral izquierda, mientras que el main axis end o fin del eje principal se encontrará ubicado en la parte lateral derecha. Aunque vale aclarar también que esto puede cambiar a nuestro gusto. Por otro lado, vemos que el eje transversal o cross-axis se encuentra en el plano vertical y el cross-axis start o inicio del eje transversal se encontrará ubicado en la parte superior, mientras que el cross-axis end o el fin del eje transversal se encontrará ubicado en la parte inferior. Esta configuración, al igual que en el caso anterior, también podría llegar a cambiar. Ahora bien, podemos cambiar la orientación de los ejes y decir que de ahora en más el main axis o eje principal será el vertical y que el cross axis o el eje transversal será horizontal, con lo que obtendremos algo así. En este tipo de escenarios, donde el posicionamiento de tipo Flexbox se vuelve realmente poderoso. Una pregunta habitual al respecto es, ¿qué podemos hacer para configurar este comportamiento desde CSS? Dentro de nuestra hoja de estilo, en aquel elemento al que queremos configurar con este comportamiento, vamos a asignar la propiedad Flex Direction. Esta nos permitirá definir la orientación del eje principal o main axis. Por defecto viene con el valor row, lo que define que el eje principal será el horizontal, con punto de inicio en el lateral izquierdo y que los elementos hijos del contenedor flex se dispondrán en esta orientación, de izquierda a derecha. En este escenario, el eje transversal o cross axis será el eje vertical. Por otro lado, si quisiéramos que la orientación del eje principal o main axis fuese vertical, tendríamos que cambiar el valor de la propiedad a así. Column genera que el eje principal o main axis pase a ser ahora el eje vertical, con punto de inicio en el costado superior. Así, los elementos hijos del contenedor se dispondrán en esa orientación, de arriba a abajo. En este escenario, el eje transversal o cross axis será el eje horizontal. Sin embargo, no son los únicos valores que tenemos presentes para esta propiedad. Otro valor posible es row reverse. El valor permite que el eje principal sea el eje horizontal, pero ahora el punto de inicio o main axis start será el costado lateral derecho. El eje transversal no se ve afectado. En este caso puntual, los elementos hijos o los flex items tendrán la orientación de derecha a izquierda. Este valor permite no solo cambiar el eje principal, ahora será el eje vertical, sino que también cambia el main axis start, pasando a ser el último el costado inferior. Bajo este escenario, el eje transversal seguirá siendo el eje horizontal, pero ahora todos los elementos iniciarán de abajo hacia arriba. Viendo la variedad de configuraciones, podemos decir que saber el manejo de los ejes dentro de un contenedor flex es algo realmente poderoso, ya que nos va a permitir generar estructuras bastante más complejas de lo habitual. Bien, acá estamos. Ahora sí. Bueno, entonces vimos que la distribución estándar, ¿sí? La que viene por defecto, es la de main axis, el horizontal, y cross axis, o cruz del eje para los cordobeses, eh, o eje cruzado, es la vertical, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer 4 combinaciones distintas, ¿sí? La primera, sí, es que tengamos el flex direction en row, sí, que es la que viene perfecta, así que fíjense que si venimos aquí y cambiamos el flex direction, ¿sí? Por defecto tenemos esta, ¿sí? La que es row y no cambia nada. Pero algo que podemos hacer es cambiarla para que sea en columna, ¿sí?
Si ponemos aquí en columna, fíjense que ahí le tenemos hacia abajo, ¿sí? Y también algo que podemos hacer es que estén en reversa, ¿sí? Entonces, aquí lo tienen. Bueno, acá les dejé también un CodePen, que fíjense que ahí pueden ver cómo pueden ir cambiando esto. ¿Sí? Y ahí fíjense que pueden cambiar esto y verlo ahí en row, como les mostré, en columna. ¿Sí? ¿Qué más? Y luego tienen en reversa y en columna en reversa. ¿Sí? En fila en reversa y columna en reversa, que si ahí lo aplicamos a nuestro ejemplito, fíjense que en row reverse, ahí se arrancan desde el final, ¿sí? Que fíjense si lo tuviésemos así, serían desde aquí hacia la izquierda. ¿Sí? Y luego tenemos el otro que es el column reverse, que fíjense que en vez del ítem 1 estar aquí arriba todo, queda abajo. Bien, tenemos esas 4 combinaciones. ¿Qué más? Bueno, aquí cuando ustedes trabajan con reverse, lo que están cambiando es dónde está el start y dónde está el end, y dónde está el fin. Así que bueno, eso es lo que cambia básicamente cuando cambian esto. Y esto, muchas veces acá dirán que no tiene importancia, pero ahora cuando veamos la alineación de los elementos que se pueden alinear hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? En realidad no es que se alineen hacia la izquierda, hacia la derecha, sino que se alinean hacia el start o se alinean hacia el end, ¿sí? Así que ahí ya lo vamos a ver. Entonces, para reposicionar los elementos, ¿sí? Bueno, por aquí tenemos esta propiedad que ya les mostré un poquito, que es el FlexWrap, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer esto? Que nuestros elementos no se vayan, ¿sí? Ya se los había mostrado, pero acá también tienen ahí un CodePen en el que pueden ver la diferencia entre el FlexWrap en on y en off, ¿sí? Entonces, fíjense que acá también ya les había mostrado que este wrap, por defecto, está en no wrap, ¿sí? Y si se van los elementos, se van directamente, ¿sí? Acá el contenedor, si yo le doy un ancho mínimo, fíjense, un ancho máximo sería, en realidad. A ver, acá le doy 200 píxeles, acá, ¿sí? Máximo, ¿sí? Y fíjense que todos los elementos se salen, ¿sí? En cambio, si yo pongo aquí en wrap, ¿sí? Mantiene el ancho máximo de 200 píxeles y se van los demás elementos hacia abajo. Ahí tenemos la gran diferencia del wrap y el no wrap. ¿Bien? Hasta acá vamos bien, ¿me entienden? A diferencia de los jueguitos, hay muchas cositas más acá, creo. Pero bueno, espero que se hayan podido divertir un poquito. ¿Qué más? Otra cosita que tenemos por aquí, Flexbox, aquí, lo que hizo para poder economizar un poquito su configuración, incluyó una propiedad que es la propiedad FlexFlow, que nos permite agrupar estas dos propiedades que son la FlexDirection y la FlexWrap. Entonces, en lugar de tener que escribir dos líneas, una para el FlexWrap y otra para el FlexDirection, puedo poner FlexFlow, ¿sí? Y acá poner dos cosas, ¿sí? FlexDirection y FlexWrap. Entonces aquí, si yo quisiese, podría ponerlas directamente en columna, ¿sí? Y con el graph. O con el row reverse, ¿sí? Y con el... ¿Qué más? Vamos con la siguiente. El siguiente que tenemos ya es un poquito cómo estructurar todos los elementos de manera básica, ¿sí? Que aquí vamos a ver un poquito el tema de eh, cómo se ordenan dentro del contenedor los elementos, ¿sí? Un poquito parecido a lo que veíamos con el texto, de que lo podemos agrupar hacia la izquierda, hacia la derecha, que lo podemos justificar, esas cositas. Bueno, un poquito parecido. Así que veamos. Ya sabemos que para lograr que un contenedor se convierta en un contenedor flex, tenemos que hacer la configuración básica.
Tengamos presente que el flex direction puede estar o no. Todo depende de lo que estemos buscando. Pero, ¿cómo podemos pasar entonces de esto a esto? Para ello, conoceremos entonces la propiedad Justify Content. Esta propiedad nos va a permitir alinear el contenido respecto al main axis, cualquiera que éste sea. Por defecto, la propiedad Justify Content viene con el valor Flex Start, lo que genera este comportamiento. Ahora bien, si cambiamos este valor al siguiente, el resultado será: como vemos, los flex items se alinearán dentro del main axis en función al punto main axis end. Otro valor posible será, lo que generará el siguiente comportamiento. Como vemos, los flex items se alinearán dentro del main axis al centro de este. Veamos otro. Generará el siguiente comportamiento. Los flex items se distribuirán de manera homogénea a lo largo del main axis, teniendo presente que tanto el primer como último ítem quedarán en línea con el main axis start y con el main axis end respectivamente. Para finalizar con los valores de esta propiedad, tenemos el siguiente. Los flex items se distribuirán de manera homogénea a lo largo del main axis, pero esta vez se generará incluso un espacio entre el primer y último ítem respecto al main axis start y al main axis end. Ahora, ¿qué pasa con el eje transversal o el cross axis? Pensemos en el siguiente escenario. La pregunta que nos puede surgir aquí es: ¿por qué los ítems tienen el mismo alto del flex container? La respuesta a ese cuestionamiento es que justamente esta es una de las ventajas del posicionamiento flex, pues si así lo quisiéramos, podríamos disponer que todos los ítems tuvieran la misma altura, indistintamente del contenido interno de cada uno de ellos. Ahora bien, si este no es el comportamiento que deseamos, lo podemos cambiar con la siguiente propiedad. Observemos que el valor por defecto de esta propiedad es stretch, que significa en español estirar. Y por ello es que los ítems se estiran tanto como sea necesario para que todos tengan la misma altura, la del más alto. Si no queremos este comportamiento, podríamos cambiar ese valor por el siguiente, lo que generaría algo así. Con el valor flex start, todos los ítems se alinearían en función del eje transversal o cross axis, en función del inicio de dicho eje. Si la propiedad flex direction está con el valor row, entonces el cross axis será el eje vertical y el punto cross axis start será el costado superior. Por ello, los ítems se alinearán al costado superior de la caja. Podríamos también optar por el siguiente valor. Básicamente es lo opuesto del anterior, pues llevará todos los ítems al punto cross axis end, en este caso el costado inferior. Por último, podemos mencionar que así como lo hicimos con los ítems respecto al eje principal, podemos también alinear el contenido al centro respecto al eje transversal. Para ello haremos uso del siguiente valor, el cual generará que todos los ítems queden así. En conclusión, para lograr el resultado anterior, el completo código CSS sería el siguiente. Nunca antes fue tan fácil alinear el contenido al centro vertical y horizontal de un elemento contenedor. Bueno, entonces, ahí vimos un poquito cómo distribuir todo el contenido que teníamos, ¿sí? Y lo primero que vimos fue el tema de el Justify Content, ¿sí? Que lo que nos permite es acomodar los elementos con respecto al eje principal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que fíjense, el primero que tenemos es Justify Content con el Flex Start, ¿sí? Entonces, por aquí, esto, por aquí tendríamos que agregar Justify Content, ¿sí? Y si aquí ponemos con el Start, bueno, Flex Start, ¿sí? A ver, perdón. Justify Content, Flex Start. Y acá, qué raro. Ya los tenemos, fíjense que, a ver, acá, fíjense que, sí, si lo tenemos así, en row, en fila, se alinean hacia la izquierda, ¿sí? Si lo tenemos en reversa, ¿sí? Se alinean al flex start que ahora está, ahora a la derecha, ¿sí?
¿Qué más? Fíjense que si los tuviésemos en columnas, ¿sí? Bueno, ahora en este caso, creo que no lo vamos a ver muy bien por el hecho de que acá tendríamos que ponerle alguna altura. Supongamos que le ponemos altura 1000 píxeles, ¿sí? Y ahora sí, esto es bastante largo, y ahí se están alineando arriba, ¿sí? Así que el que tenemos ahí por defecto es el Flex Start, ¿sí? El otro que tenemos es el Flex End, ¿sí? Y acá, fíjense que, ahí vamos a notar un poquito la diferencia, de que se están alineando al final del Flex, ¿sí? O sea, acá abajo de todo, ¿sí? Ahora, el Flex Start está acá arriba, ¿sí? Y si lo tuviésemos en Column Reverse, ahí fíjense que ahora se alinean acá arriba, así a donde termina. Y bueno, y lo mismo pasaría ahí un poquito con el row, ¿sí? Con el row, fíjense que ahora se alinean todos hacia la derecha, ¿sí? Y con el row reverse, fíjense que ahora se van todos para la izquierda, ¿ah? Entonces, como les decía antes, se alinean a donde está el flex start, ¿sí? O sea, a la izquierda todo. Esto, algo que van a ver es que cuando tenemos muchas filas, como en este caso, pasa esto de que los ítems se van aquí abajo y ya vamos a ver que además podemos alinearlos de esa manera, ¿sí? Pero si lo vemos ahí con 3 elementos, fíjense que esto nos queda así, ¿sí? Ahí termina, ¿bien? Ya vamos a ver cuál es la diferencia cuando tenemos más elementos. Bueno, ¿qué más? Lo siguiente que tenemos es el centrado. Bueno, esto tiene un poquito más de sentido si nuestro eje principal, si nuestro contenedor tiene mayor ancho, ¿no? Entonces, fíjense que si le damos, a ver, 400 píxeles de ancho, ¿sí? Y se los damos fijos, aquí, fíjense que ahora podemos centrarlo, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos centrado, sí, pero solamente con el eje principal, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Además, otra cosita que tenemos es que podemos utilizar para que queden separaciones dentro del mismo. El primero que tenemos es el Space Between, que la característica que tiene es que los elementos de los costados los pega a los costados al borde del elemento contenedor, ¿sí? Entonces, este Space Between nos sirve bastante, ¿sí? Pero pega los elementos de los costados a los bordes, ¿bien? Por eso generalmente no se suele utilizar mucho, y el que sí se suele utilizar mucho es los otros, ¿sí? Pueden ser el Space Around lo que deja es, fíjense, este espacio que está aquí es la mitad del espacio que está aquí entre estos dos elementos, ¿sí? Entonces deja este espacio que es, acá tienen el doble, ¿sí? Y acá el doble, y solamente separa un poquito, ¿bien? Entonces, ese es uno, Space Around, lo pueden probar, ¿bien? Fíjense que es mucho menos. Y luego tienen el Space Evenly, ¿sí? Que ahí me faltó el dibujito. Pero el Space Evenly, lo bueno que tiene es que este espacio que está aquí es el mismo que está aquí, que está aquí, que está aquí, ¿sí? Así que bueno, tienen esas tres formas de separar, ¿bien? O sea, tienen ponerlo hacia la izquierda, todo hacia la derecha, centrarlos, o que queden con espacios, ¿sí? Bien pegados, con el mismo espacio alrededor de ellos. Bien, aquí les dejé para probarlo, igual que con los otros. Bueno, ¿qué más? Así como pueden alinear los ítems de manera horizontal, también lo pueden hacer de manera vertical, y para eso no le voy a dar tanto aquí. Pongámosle 100 de la altura visible. Ah, no. No, porque acá tenemos el título y se nos va a ir un poquito más. Ahora le vamos a sacar el título. Así ocupa justamente lo que tenemos visible. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, para alinearlo con respecto al eje transversal, tenemos el Align Item, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo le definí una altura al elemento, pero si yo no le defino una altura al elemento,
el valor que tiene por defecto es el siguiente, ¿sí? Agarrar y estirarse, ¿sí? El valor que tiene por defecto es el stretch. Entonces, lo que va a intentar hacer por defecto es estirarse todo lo posible a través del eje transversal. ¿Qué más tenemos? Tenemos que podemos, si queremos, pegar ese elemento a la parte superior, ¿sí? Entonces, aquí, con Align Items, y podemos pegarlo aquí al Flex Start, ¿sí? Y fíjense que se pegan arriba de todo, ¿sí? Así, o también si ustedes le agregan acá alguna altura, ¿sí? Ahí también lo van a ver, ¿sí? Pero bueno, si no le dan altura, va a tomar la altura que tenga el contenido en sí, ¿bien? Entonces, lo pueden pegar arriba de todo, igual que con el Justify Content, lo pueden pegar abajo de todo del eje transversal, ¿sí? Y esto también cambia, si esto hubiese sido columna, fíjense que ahí se pega al eje transversal hacia la derecha, y con el Flex Start se hubiese pegado hacia la izquierda. ¿Ven? Después también lo pueden centrar, y fíjense que aquí quedarían los tres ahí medio centrados, ¿sí? Y bueno, vamos a volver ahí al row, ¿sí? Si lo tienen ahí en row, fíjense que queden ahí centrados con el eje transversal. Y luego también vamos a ver qué tenemos para cuando son más de uno, ¿sí? Bueno, entonces tienen ahí Stretch, Flex Start, Flex End, Flex Center, y también, bueno, tienen otro que es el Baseline, que es en torno a alguna base específica que pueden tener, ¿sí? ¿Qué más? Algo que van a necesitar cuando tengan más de un elemento, ¿sí? Perdón, más de una fila, ¿sí? Esto solamente va a surgir cuando tengan el Flex Wrap activado, ¿sí? Es que lo pueden agrupar hacia arriba, hacia abajo, hacia donde ustedes quieran, ¿sí? Y fíjense que acá yo había comentado esto para que no surjan esos problemas, pero fíjense que cuando ustedes tengan más elementos, pasa esto de aquí, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a sacar un poquito. Creo que ahí en 200 se veía bastante. Ahí fíjense que tenemos tres hileras, ¿bien? Entonces, fíjense que por defecto hace esto, ¿sí? Está este por aquí y este por aquí. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, poner esta propiedad, que es el Align Content, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos Justify Content, Align Items, ¿sí? Y el Align Content, ¿sí? Entonces, esto tenemos lo mismo. Podemos agruparlos todos arriba, podemos agruparlos todos abajo, podemos también, si queremos, centrarlo, ¿sí? Centrarlo, ahí quedan uno debajo del otro, ¿sí? Solamente los separa el gap, fíjense que yo le hubiese sacado el gap, ahí se van, ¿sí? Y bueno, y acá en este caso, porque tengo el Justify Content ahí en Space Evenly, pero también, si tuviese ahí en Center, se centrarían del todo, ¿ven? Y si tuviese así, sin el Align Content, fíjense que se separaría. ¿No? Bueno, ¿y qué más? Al igual que la primera propiedad que habíamos visto, el Justify Content, también tenemos el Space Between, el Space Around y el Space Evenly, que creo que no está acá, pero bueno. Así que bueno, ahí fíjense. Space Around, ¿sí? Space Between, ¿sí? Que fíjense que pega los elementos a los costados. Y por último, el Space Evenly, que le genera el mismo espacio aquí, aquí y aquí, ¿sí? Bien, entonces, ahí tenemos la mayoría de las propiedades ya cubiertas, ¿bien? Eh, Algo que me gusta mostrarles un poquito, antes de pasar al siguiente, es que hay una página
no sé si la dejé en la documentación, que es FlexiBoxes. Esta página FlexiBoxes, cajitas flexibles, fíjense que por aquí les da todas las propiedades del Flex, ¿sí? Y acá, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden ir agregando ítems desde aquí, ¿sí? Y fíjense que por defecto, vamos a agregar unos 8, y por defecto tiene el no wrap. Si ustedes le dan zoom a esto, creo que se va cada vez más la cajita. Ah, no. Pero bueno, supongamos que agregamos una más ahí. Entonces, fíjense que las cajitas se van. Pero si ustedes aquí activan el wrap, ahí las otras cajitas se van abajo, ¿sí? Y fíjense que automáticamente se les puede también el stretch, ¿sí? Y aquí pueden jugar un poquito con las propiedades, ¿sí? Cómo se vería con FlexEnd, cómo se vería concentrado, cómo se vería el Justify Content Space Between, ¿sí? Y ahí cómo es que se van comportando, ¿bien? Ahí pueden jugar con todas las propiedades que estuvimos viendo hasta acá. Bien, ¿qué más? Aquí tienen Flex, y con Inline Flex, ¿cómo cambiaría esto? ¿Sí? Y nada, pueden jugar ahí un poquito. Ah, también hay otra propiedad que creo que esta no se las mostré, el Wrap Reverse, ¿sí? Es lo mismo, nada más que una vez que termina de envolver, los siguientes elementos, en vez de irse para abajo, se van para arriba, ¿sí? Este es el Wrap Reverse. Bien. Bueno, y ya lo siguiente que nos quedaría ver son las propiedades de los elementos, ¿sí? De los ítems en sí. Hasta ahora vimos que todo se comporta en perfecta armonía, ¿sí? Con el elemento padre, ¿sí? Algo que tienen que tener cuidado es que todas estas propiedades que vimos hasta acá es manipulando el contenedor padre, ¿sí? Al que nosotros le dimos el display flex, ¿sí? O display inline flex, creo que le digo acá. Pero bueno, lo mismo hubiese pasado con display flex. Entonces, manipulamos todo desde acá. Eh, pero estos elementos ítems, estos elementos flex, lo que van a hacer es también poder ganar la propiedad de poder manipularse a su antojo, ¿sí? De poder romper con el esquema que le plantea el papá. Entonces, fíjense que acá cada uno de los ítems tienen aquí algunas propiedades en las que pueden romper el esquema de alineación que les dé el padre, pueden romper el orden en el que tiene establecido el padre en que se agrupen, ¿sí? Así que vamos a ver eso. Ya vimos que el posicionamiento de tipo flex nos permite aplicar un conjunto de propiedades al elemento contenedor para que dichas propiedades sean adoptadas por sus elementos internos. A dichos elementos se les llama ítems. A continuación, veremos un par de propiedades que pueden ser aplicadas directamente sobre los ítems para manipular su comportamiento. Order nos va a permitir cambiar el orden de ubicación de un ítem determinado. Pensemos en la siguiente estructura. Como podemos ver, cada ítem se ubica en función de cómo fue dispuesto en la estructura HTML. Ahora, ¿qué pasa si queremos llevar el ítem número 2 de su ubicación original al principio de la fila? Es decir, antes del ítem número 1. Para ello bastará con aplicar al ítem 2 el siguiente valor. Order es una propiedad que recibe como valor un número entero, positivo o negativo. En este caso le asignamos el valor -1, ya que si no indicamos lo contrario, cada ítem tendrá la propiedad order con el valor 0 por defecto, y se van a organizar según cómo cae el elemento dentro de la estructura HTML. Entonces, al aplicar dicha línea SSS, el resultado visual será ahora de esta manera. Por el contrario, si la propiedad para este mismo ítem fuera así, entonces el elemento pasará al final de la fila en la que se encuentra. Otra de las propiedades posibles para cada ítem será la propiedad AlignSelf, la cual tiene exactamente los mismos valores posibles que la propiedad AlignItems. Pero al aplicar esta propiedad afectará solamente al ítem al que fue asignada. Sobre el tercer ítem del final, el resultado visual sería así.
Vale repetir que esta propiedad solamente afecta a aquel ítem al que fue asignada. Y es así como podemos, con un par de líneas SSS, organizar grillas y estructuras complejas sin sufrir tanto en su implementación. Bien, entonces, ahí vimos algunas de las propiedades, ¿sí? Desde aquí, desde Flexiboxes, fíjense que también pueden, ahí como vimos en el ejemplo, si quieren, pueden meter el ítem 2 con un order -1, ¿sí? Y ahí fíjense que ahí cambia, ¿sí? Y se viene al principio de todo, ¿sí? Mientras menor sea el número, más atrás se va a ir, ¿sí? Por ejemplo, ahí el 4 le ponemos -4, ¿sí? Ahí fíjense que viene hacia atrás. ¿Por qué? Todos los elementos, fíjense que por defecto tienen el valor 0. Entonces se agrupan de valor, lo voy a poner en graph para que se entienda mejor, ¿sí? Pero fíjense que se agrupan primero el más negativo, ¿sí? Entonces, como todos tienen por defecto el valor 0, el último va a ser el que tenga el valor más alto, ¿sí? Por ejemplo, al 6 yo le doy valor 1, ¿sí? Y como todos tienen valores 0 o negativos, el 6 ahora debería ir al final, ¿sí? Y fíjense que se va adelante del 9, ¿sí? ¿El ítem lo identifico con una clase? Sí, el ítem lo pueden identificar con una clase o con un pseudo-selector, ¿sí? Eh, todavía no vimos pseudo-selectores, ¿no? Bueno, vamos a ver qué... no sé si lo vieron en Flukeout, pero bueno, yo creo que les pasé este selector. No sé si les pasé este que estaba por aquí. Creo que sí. Este PDF se los pasé, que les permite seleccionar elementos. Cualquier cosita ahí se los paso por el chat también. Pero bueno, también, si no quieren ponerle una clase en específica para manipularlo, fíjense que tienen un selector de hijo enésimo, ¿sí? Este selector de hijo enésimo, ustedes pueden poner nthchild y si le pasan como parámetro el 2, va a agarrar el segundo elemento con lo que le pongan, ¿sí? Si le ponen B, el segundo elemento B. Eh, y bueno, eso les permite agarrar el segundo, también les permite agregar todos los que sean pares, les permite agregar todos los que sean impares, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual ahí cuando veamos los selectores, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cositas más que pueden ser aquí, ¿sí? Como elegir el primero de su tipo, agarrar el último hijo, ¿sí? Desde el último hijo, el anteúltimo, ¿sí? Dos. Pero bueno, aquí tienen last child, el que sea hijo único, el que sea el primer hijo, y pueden ahí utilizar eso para manipular el primero, el último, lo que sea. Se puede hacer de esa manera, pero lo más fácil es que, sí, como dijo ahí Leo, es que si quieren pueden tener este ítem y que este sea ítem 1, ¿sí? Entonces, si quieren hacer esto, lo más fácil es que pongan aquí dentro punto item punto, item guión y el número, y acá a ver, que dentro del contenido tengan item y el número, y estos sean siete elementos, y ahí fíjense que cada ítem los agrupo con item, y si selecciono item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo seleccionarlos a cada uno en particular. ¿Entienden? Entonces, ahora yo si quiero puedo decir, bueno, el que tiene clase item 7, pues que tiene clase 5, darle un order y aquí ponerle el orden que quieran, ¿sí? Si quieren -1, fíjense que ahí lo traigo hacia atrás porque todos tienen order 0, ¿sí? Y si le pongo 1, se me va al final de todo. Bueno, pero bueno, esto como les digo también lo pueden hacer con NTH, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase de pseudo elementos. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto de los orden, ahí también les dejé un ejemplito por aquí, que fíjense que ahí, esto lo que hace es cambiarle el orden al primer elemento, si no lo recuerdo, ¿sí? Cambia la propiedad order del primer elemento, ¿sí? Y fíjense que si tiene order 1, ¿sí? Se queda ahí. ¿Por qué?
porque el segundo elemento tiene order 2 y el tercer elemento tiene order 3. Entonces, si tiene el mismo orden que order 2, al estar posicionado primero en el HTML, a igual número de order, queda primero el que esté primero en el HTML. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Ahí si tiene order 3, ahí se va un poquito acá, por más que tiene el mismo orden que el ítem 3. Y ya si tiene order 4, ya es mayor que todos, entonces se va al final. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Lo siguiente que tenemos. Y bueno, por aquí un poquito más de la explicación de los order. ¿Sí? No sé si lo entendieron hasta aquí. De todas maneras, ahí lo pueden probar un poquito con Flexiboxes, creo que se entiende bastante, pero bueno, también si quieren, como les dije, lo pueden ir probando. Y ya lo último es el alineamiento que tiene cada uno de los ítems. ¿Sí? Para cambiarle el alineamiento a los ítems, ¿sí? Con la propiedad align self, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen que el ítem 1 tiene la propiedad de stretch, pero si quieren le pueden dar flex start para que vaya para arriba, flex end para que vaya para abajo, o center, ¿sí? Y se queda ahí en el center, ¿sí? Acá tienen para poner el flex direction en columna y pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Si hacen flex start se va a la izquierda, al inicio, flex end se va al final, y con center se queda aquí en el centro, ¿bien? Y si le dejan el stretch, fíjense que se queda ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, lo siguiente que tenemos. Bueno, este también creo que lo pueden probar aquí, en Flexiboxes, y si se fijan acá, también a cada uno de los elementos le pueden dar el align self que ustedes quieran, ¿sí? Flex start, y fíjense que ahí el elemento 1 se va para arriba, para el inicio, ¿sí? Y acá si le dan flex end, se queda acá porque justo todos estos están en el flex end, ¿sí? Center quedaría ahí centrado, ¿sí? Porque fíjense que estoy dividido en dos columnas, ¿sí? Y acá depende mucho de lo que hayan puesto aquí, ¿sí? Si les han puesto Space Around, ¿sí? Ahí ya todos tendrían el centro y ahí flexen y cambiaría para el final. Perdón, acá si tengo muchos ítems, ahí fíjense que no me deja cambiar nada, ¿sí? Ya cuando tengo más ítems, pero ahí tendría que sacar y recién ahí creo que va a funcionar. Y le cambio, a ver. No. Sí, creo que acá al tener Space Around, sí o sí, fíjense que no me deja. Claro, solamente funciona con el stretch. Medio raro. Que tendría que probarlo en el otro, pero bueno, la idea es que rompa el flujo. ¿Sí? Fíjense que ahí, si tenemos todos con Flex Start, ¿sí? Ahí rompe y se me va. A ver, qué raro. Yo creo que aquí en el FlexiBox también, si pongo ahí Align Content con Flex Start, a ver, se van todos para arriba. Y si pongo que este se me vaya para abajo, claro, sí. Está. Sí, solamente con el stretch parece que ahí rompe el flujo. Si tenemos align content en otro valor que no sea el stretch, parece que se nos va. ¿Sí? A ver. Pero bueno, el align content recuerden que lo usamos solamente cuando tenemos más de una línea. ¿Sí? Y no queda con el valor por defecto que es el stretch. Bueno, ¿qué más? No recuerdo si tenemos algo más. Me parece que hasta acá tenemos todo. Aquí tienen los diferentes ejemplos. ¿Sí? Tal cual. Sí, me olvidaba de esto. Tenemos una última propiedad, creo que es el flex grow. ¿Qué nos permite hacer el flex grow? Nos permite hacer que un ítem crezca, ¿sí? Dependiendo del espacio libre que haya en el contenedor padre, ¿sí? Entonces, podemos darle diferentes valores de flex grow a cada uno de los elementos para que crezcan tanto como quieran, ¿sí?
Y fíjense que si le damos un valor de 1, por ejemplo, por aquí, aquí tenemos espera, esto se lo tenemos que aplicar a los hijos, y si aquí le damos flex grow, fíjense que si le damos de 1, todos los ítems crecen para ocupar todo el ancho. ¿Lo ven? Si alguno en particular, a ver este de acá, le saquemos esto, fíjense, si ahora al ítem 5 le pongo que tenga un flex grow de 2, fíjense que este crece un poquito más. Si yo le hubiese puesto 5, ¿sí? Ahí crece todo lo que puede, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si no le damos a los demás, fíjense que si a los demás le saco todo el flex row, ahí el único que está creciendo es el ítem 5 y los demás, en este caso, se quedaron con el min width, ¿sí? Pero fíjense que si no hubiese tenido un ancho mínimo el 4 y el 6, creo que, a ver, debería tomarle el que tiene el mínimo contenido. A ver, acá tiene un width de esto. A ver. Bueno, en este caso porque se agruparon ahí, pero bueno, ahí depende del contenido en sí, bueno, y también del ancho que tenga el elemento principal, ¿sí? A ver, ¿qué más? Si me olvidó algo más. Eh, ah, Algo que les puse por aquí es que muchas veces, si quieren que crezcan en diferentes proporciones, lo mejor es que tomen valores del 0 al 1, ¿sí? Y digan, bueno, ¿cuánto quieren que crezcan en proporciones, ¿sí? Para sumar uno en total, ¿sí? Como sumar el 100%. Entonces pueden tomar 0,25 para uno, 0,75 para otro, ¿sí? Y decidir, bueno, cuando crezca el contenedor padre, este va a tomar 0,25 y este va a tomar 0,75 del valor total, ¿sí? Generalmente, estos si tienen menos elementos, ahí lo pueden ver bien, ¿sí? Y, a ver, le pongamos ahí 300, así crece un poquito el contenedor, y desde aquí podrían decirle, bueno, el elemento 1, fíjense que si le ponemos 1, ahí sería exactamente lo mismo, pero aquí si ponemos 1 para el elemento número 2 y para el elemento número 3, ¿sí? Fíjense que podríamos tener que si tenemos 1 en cada uno, todos crecen lo mismo. Pero si tuviésemos en el primero 0, en el otro 0,25 y el otro 0,75, ahí podemos saber que este va a crecer un 25% y este un 75% del espacio disponible que quede, ¿sí? Bien, ¿qué más? Otra cosita que podemos hacer es el flex shrink, ¿sí? Que a la inversa de flex grow indica cuánto se encogerá el elemento, ¿sí? Así que bueno, ahí les permite reducirlo. Bueno, por aquí, la parte de los juegos, creo que ya se los dejé. Aquí, aquí les dejé un enlace a cada uno, ¿sí? Fíjense que si tocan en la imagen pueden acceder ahí al jueguito, si quieren aprender jugando. Pero la idea es que aquí en clase podamos trabajar con un proyecto, ¿sí? Por aquí les dejé el Figma. Esperen que voy a cerrar un poquito por aquí. Y por aquí les dejé el proyecto base. No van a tener que hacer desde cero, así que relájense. Desde aquí, desde el proyecto base, nosotros ya vimos GitHub, así que ya saben cómo clonar un repositorio. Lo que les recomiendo es que hagan un fork de este proyecto para que tengan una copia en sus propios repositorios. Para hacer un fork, tocan aquí arriba donde dice fork, ¿sí? Y aquí se crean una copia de este repositorio en sus propios repositorios. Y la idea es la siguiente, que una vez que hagan hecho un fork en sus repositorios, ¿sí? Aquí les va a tomar crear fork, acá le ponen el nombre que ustedes quieren, si quieren pónganle ahí Pixarfront se llama.
front, ¿sí? Y ahí se crean un fork. Nada, yo no me puedo forkear mi propio repositorio, pero ahí ustedes sí les va a dejar. Una vez que lo tengan, ¿sí? Copian la URL, entonces lo llevan a su carpeta donde tienen todas las cositas de frontend. Aquí abren el git bash. Aquí lo que tienen que hacer es git clone y ponen la URL donde los forkearon. Lo clonan. Y una vez que tienen clonado al repositorio, que es este que dice ejercicio flex, si quieren le cambian el nombre. Y ahí le voy a poner fixafront. Y ahora lo abren con Visual Studio Code, ¿sí? Lo abren así, o también si lo quieren abrir desde acá. Acá, si hacen code punto, van a abrir toda la carpeta backend. Así que hagan cd, cámbiense a la carpeta esta Pixafront. Y acá ponen code punto y abren Visual Studio Code en esa carpeta Pixafront, ¿no? O podrían haber hecho code Pixafront también. Bueno, una vez que tienen aquí abierta esta carpeta, fíjense que el proyecto ya está todo hecho, solamente falta que le agreguen flex. Así que ahí ya les enseño cómo trabaja. Fíjense, ya tienen todo el HTML escrito, tienen aquí las imágenes que tiene el proyecto. Si ustedes esto lo abren por aquí, también lo pueden ver. Profe, ¿dónde Pero está algo el que les archivo? recomiendo mucho. ¿Cómo? ¿Dónde está el archivo? El archivo está aquí en las diapositivas, pero ahí se les pasa. Ahí les pasa el repositorio. El repositorio es este. ¿Sí? Y clónenlo, ¿sí? Ponen git clone, la URL del repositorio, ¿sí? Y se lo clonan en la carpeta de frontend que tengan. ¿Bien? Otra manera de descargarlo es venir aquí y poner descargar zip, ¿sí? Pero, nada, para que puedan versionarlo, ¿sí? Por eso les recomiendo que hagan el fork, lo clonen y lo puedan versionar y ya les queden sus repositorios versionados, ¿sí? Así les ahorro un trabajo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esto que tenemos por aquí, lo que les recomiendo es, ábranlo con Live Server. Una vez que lo abran con Live Server, bueno, aquí también les dejé cómo debería quedar. Les debería quedar de esta manera, pero también aquí en el proyecto tienen el boceto de cómo les debería quedar, ¿sí? Así que tienen acá la imagen, o si quieren pueden ir al Figma para saber cómo les debería quedar. ¿Bien? ¿Qué más? Otra recomendación ahí, como decíamos el otro día, no trabaja en Pixel Perfect, que quede así más o menos parecido. No se pongan tan quisquillosos con los píxeles, ¿sí? Otra cosita que les pido es que no me pidan edición, porque tengo la versión gratuita y no me deja agregar gente como editor. Y a cada rato, encima que me llega esto, me llega un correo diciéndome, alguien pidió permiso de edición. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, una vez que lo abran con Live Share, vengan aquí a la inspección, al inspector de propiedades. Bien. Cuando vengan al inspector de propiedades, algo mágico que tiene Flex y que es hermoso para trabajar, es lo siguiente. Fíjense que, bueno, a ver si- perdón, perdón, no se ve todavía. Bueno, eh, perdón, antes de empezar me olvidé de decirles, algo que les dejé aquí antes de empezar es donde tienen que añadir Flex, ¿sí? Así no se rompen la cabeza y no tienen que ir adivinando dónde aplicar Flex. Entonces les puse añadimos Flex, añadimos Flex, añadimos Flex, ¿sí? ¿Qué les recomiendo hacer de entrada? Bueno, a donde tienen que añadir Flex, ¿cómo se añade Flex?
¿Recuerdan? Simplemente display dos puntos flex. ¿Sí? O también, recuerden, el atajo es df. Con df de display flex, ahí ponen esto así y ya les va a agregar flex. Pero, fíjense, les recomiendo utilizar control H, ¿sí? Que fíjense, control H es reemplazar, ¿sí? El control F les permite buscar y control H les permite reemplazar. Entonces reemplaza todo lo que dice añadimos flex, que son 10 lugares, con display flex, y ahí tocan en esta partecita de acá, este reemplaza una ocurrencia y este reemplaza las 10 ocurrencias, ¿sí? O tocan este botoncito 10 veces o tocan este de aquí, ¿sí? Y ahí está. Una vez que ya le agregan flex a todo, tienen que empezar a poner las propiedades, porque fíjense que ahí puse display flex a todo, pero fíjense que me quedó, sí, horrible, ¿sí? Entonces, para llegar al resultado deseado, que es este de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, arrancamos de arriba, ¿sí? Pero algo que tiene el inspector de propiedades es lo siguiente. Fíjense que una vez que ya tienen agregado flex, aquí en el inspector ven que dice flex acá. Entonces acá ya me permite editarlo como flex. Y ya no me tengo que acordar de todas las propiedades de flex, ¿sí? Sino que aquí abajo, en el CSS, vean que aparece este iconito que dice abrir el editor de flex, ¿sí? Entonces, vienen acá y dicen, bueno, a ver, estos elementos los veo que están medio distanciados. Van, se fijan acá y fíjense que hay uno en un costado y otro en el otro costado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Cuál de estos? Y fíjense, acá, este que está por acá, fíjense que tiene iconos que nos muestran que los están separando, ¿sí? Este está ahí centrado, este está, a ver, como para la izquierda, este está a la derecha, este lo está separando, ¿sí? Así que prueban si es este, a ver, o será este, ¿sí? Entonces se fijan cuál es el que queda, ¿sí? Y es este, que es el space between, ¿sí? Si este es el que va, esto no les va a modificar el CSS, es lo único malo. Así que tienen que venir, copian la regla en sí. Creo que también pueden hacer así, ¿eh? Sí, creo que si dan clic derecho, ahí copy rule, y les permite venir acá, y cambian esa partecita, así que ahí como dice, header, ¿sí? Ahí van, y bueno, copia toda la regla. Así que bueno, tienen que copiar y pegar todo, o seleccionar, y después hacer clic control C, y después van y hacen control V, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Este de aquí, fíjense que a su vez también es un flex, ¿sí? Como les había dicho antes, pueden tener contenedores flex dentro de un contenedor flex. Entonces, acá fíjense que este Pixafront está arriba, ¿sí? Está alineado en flex start y necesitábamos tenerlo en el medio. ¿Bien? Entonces, ¿qué propiedad necesito ahí? Venimos acá, tocamos en el editor flex y fíjense que cual me permite alinear ahí verticalmente este de aquí, ¿no? Tocamos ahí, ese no es. ¿Este será? Este es, ¿sí? Entonces, este no era, ¿sí? Este de aquí, align item, sí era, ¿sí? Y ahora venimos, copiamos esta propiedad y ya la dejamos ahí donde necesitamos, ¿sí? Que fíjense que está en la línea header, header log, ¿sí? Entonces vienen aquí, a su CSS, donde tienen header, header logo, este que está aquí, y ahí pegan la línea que era, ¿sí? Y si quieren pueden ir recargando y ver cómo va quedando, ¿sí? Y fíjense que, bueno, acá dirán, che, pero esto está muy pegado, el logo con el nombre, ¿sí? Y acá veo que tienen una separación, ¿no? Entonces, ahí le agregan una propiedad que acá no aparece, pero ¿recuerdan cuál nos permitía separar los elementos? El GAN, perfecto. Entonces aquí vienen y
se pone complicado. Ahí. Y ahí le ponen un gap de no sé, 15 píxeles, más o menos. Como les digo, no lo hagan pixel perfect, ¿sí? Ahí fíjense que ahí aparece, con violetita. Pero bueno, más o menos vayan dejando, ¿sí? Entonces después se vienen a esto que está por acá. Clic derecho, inspeccionar. Fíjense que ahí me paré en este elemento de acá. Se van hasta el que dice flex, que es este huele. Y ahí también, lo mismo. Hay que alinear. Entonces se vienen acá, lo alinean, ¿sí? Este no es, este no es, este no es, ¿sí? Ahí hasta que lo alineen, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Aquí en el medio también van a tener lo mismo. Fíjense que estos elementos, si ustedes lo alejan, se centran hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, acá se vienen a esta sección. Fíjense que esta sección, ahí cuando la agarran, ¿sí? Es esto de aquí. Entonces, lo mismo, van a tener que venir acá y decir, bueno, ¿se tienen que alinear acá? No. Con esta, tampoco, ¿sí? Con eso, ahí se centraron, ¿bien? Entonces, una vez que lo tienen centrado, bueno, ven ahí que están los dos pegados, también. Le agregan el gap, lo separan y hacen todo, ¿sí? Bueno, nos queda media hora, así que más o menos ahí ya lo van a ver. Acá, fíjense que tienen Home, Ranking, Promotion, Contacto, lo tienen del lado derecho, ¿sí? Lo tienen que dejar del lado izquierdo, aparece aquí, y encima los elementos ya aparecen no uno al lado del otro, como tienen aquí, sino uno debajo del otro, ¿sí? Ahí van a tener que jugar un poquito con la dirección. Así que nada, vayan jugando aquí con un poquito con las propiedades, ¿sí? Vayan ayudándose. Fíjense que quede todo tal cual ahí, sí, ¿sí? Así que bueno, ahí les armo las salas separadas, así lo pueden utilizar. Cualquier cosita, pueden levantar la mano dentro de la sala y con los tutores los vamos a ayudar a las diferentes salas que estén, ¿sí? No sé si tienen alguna duda antes de comenzar. Yo ya voy creando ahí las salas. Pero la verdad que está bastante intuitivo, ¿sí? Sobre todo utilizando ahí la herramienta de inspección. Así que creo que se van a divertir un poquito y van a aprender ahí con un proyectito. Bueno, ahí creo varias salas. Ahí está. Bien, ahí se las abro y nos vemos en un rato para verla, la resolution. Ahí ya los debería haber aceptado. Voy a poner en pausa aquí el principal, así. Opción. Ahí está, gracias. Buenísimo. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Qué tal? ¿Pudieron? ¿Fue fácil, difícil? ¿Cómo lo vieron? Profe, ¿luego puedo subir las diapos? Sí, ahí las subí. Al Discord como siempre. No sé si los chicos la subieron a la plataforma, pero siempre lo suben ahí a la plataforma, así que también la deberían poder ver ahí. Bien, por ahí vi que. Bien, ahí va quedando. Juan Bautista. Ahí el podio de pizzas te quedó medio, medio raro. Fíjate que ahí hay varias flex, así que bueno, hay que arreglarlo un poquito todavía. Ahí Lauta, ahí lo subió completo, creo. Bien, buenísimo. Y ahí está, Pablo dice que ahí que está todo en la plataforma de la UNTRE junto con las grabaciones, así que ahí lo pueden ver. Ahí también ya les subo el código de lo que estuvimos viendo en la clase. Bien, y
Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta antes de terminar. Ahí ya les dejo también el código. Y el código de la clase de hoy. Y bueno, también les voy a dejar acá el código el repositorio de la actividad, pero a ver, algo que me gustaría, si, si pueden para esta semana. Ahí comparto la pantalla. Por aquí, además de la pizzería, por aquí les dejé el extra de que si pueden aplicarle flex a lo de los superhéroes, y bueno, ya pueden ahí aplicárselo a los otros dos proyectos, ahí el del Pet Shop y el del Game Shop que les había dejado. Ahí tienen los Figma. Así que bueno, ya lo pueden ir agregando. Y lo bueno es que agregar flex les va a dar esa responsividad a los elementos. Acá, por ejemplo, en el de los superhéroes que tienen las varias tarjetas, ¿sí? Ya se van a ir agrupando una al lado de la otra y después van a ir cayendo y las pueden ir separando con el gap, ¿sí? Pueden hacer todo eso de manera responsive. Bueno, y lo mismo con los demás, ¿sí? Acá en el Game Shop que tienen también las tarjetas de los productos, etcétera. Bien. Bueno, y con esto creo que ya estamos. A ver, ahí me fijo en el chat a ver si falta algo más. Pero bueno, quienes no pudieron estar en las salas, nada, tienen ahí para hacerlo, les queda como actividad para la semana. Y bueno, también, como siempre, la semana que viene ahí les dejo la resolución también colgada, si lo pueden ver. Bueno, chicos, un abrazo grande, buenas noches y nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Así que buen fin de ya. Feliz Día del Trabajador adelantado. Así que bueno, que tengan una linda semana, chicos. Buenas noches. Hasta la próxima semana.